Buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo número 11 de la clase de filosofía y el día de hoy vamos a comentar la película de la aldea del año 2004, dirigida por M. Night Shyamalan. Esta película se trata acerca de los vecinos de una pequeña aldea en la que tiene lugar esta historia. Han conseguido incorporar la felicidad a sus vidas a pesar de que viven siempre alerta y atemorizados. El pueblo colina con un bosque enorme en el que viven unas criaturas extrañas capaces de devorar a los humanos. No obstante, gracias a algunas precauciones que han tomado los vecinos, ha pasado mucho tiempo desde que estas criaturas no hacen de las suyas entre la población. Como norma principal, deben evitar vestir de color rojo, pues esta tonalidad atrae a estos misteriosos seres. Además, no deberán adentrarse bajo ninguna circunstancia en el bosque. Bueno, muy buenos días, licenciada. Buenas tardes, no sé cuándo voy a ver esto, pero básicamente a mí la película me generó diferentes emociones, sobre todo tomando en cuenta los temas que estamos viendo actualmente en clase, que es la mitología. Me recordó mucho a la religión cristiana y cómo esta religión afectó a diferentes culturas a través de la historia para generar un miedo similar a lo que el consejo genera en los aldeanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la religión cristiana lo que hace es generar miedo de que hay un Dios y que nosotros nos tenemos que como que seguir ahí y en realidad no sabemos si es cierto o no porque no lo podemos ver y no lo podemos descubrir hasta que hagamos las cosas. Al igual que en la película, que o sea que dicen de que hay monstruos en el bosque y por eso no pueden salir, cuando al final los que controlan eso en realidad son el consejo, al igual que en su tiempo lo hizo la Iglesia Católica, generando miedo en la población para tenerlos controlados. Entonces, tomando como eh, de referencia el tema que estamos viendo ahora, que son las mitologías, por eso creí que era muy parecido a la película. No sé si alguno de mis compañeros tiene algo más que decir. También podemos ver cómo los líderes de la aldea los someten a miedo al- y decirles lo mismo y no darle la verdadera razón, mantenerlos en ignorancia para que así sigan con la mentira y no traten de explorar y saber la verdad, lo que es verdad y qué es mentira. Y a cada persona que quiere salir, digamos, por medicinas o por algo diferente, siempre se lo niegan, hasta que llegó el punto en que no lo pudieron negar porque por el amor que le tenías a su hija y su hija que se iba a casar, la dejó ir. Agregando lo que decía mi compañero José, a mí también me recordó mucho a las religiones, en especial a la de los Amish, ya que ellos se alejan completamente de toda la tecnología y es una manera de proteger a sus niños y seguir de una forma pura, como lo hizo esta secta, se podría decir, de personas que se alejaron de toda la tecnología, todo lo nuevo para mantenerse puros y al final las consecuencias fueron las mismas, porque sí hay maldad y no necesariamente viene de la mano de la tecnología. Hola, mi nombre es Melanie Fernández y yo opino lo mismo que mis compañeros. Hoy en día podemos ver cómo todavía existen muchos mitos en diferentes civilizaciones, las cuales buscan crear un temor para que éste cree un orden dentro de la sociedad. Porque si las personas sienten miedo, muy probablemente ellos vayan a respetar las normas y no vayan a contradecir nada, ¿verdad? Por temor. Buen día, licenciada. Mi nombre es César Augusto Pinzón García y quiero contarle que a mí me gustó mucho la película. Me causó muchos sentimientos encontrados porque a pesar de que no es una película de terror, esta crea, bueno, o sea, es una película sobre el terror de vivir en una sociedad como la nuestra. Me gusta mucho que la protagonista principal al encontrarse al oficial de policía, en ese momento se produce una integración social y se nota un montón. Por un lado está ella inmersa en una sociedad que no tiene leyes de orden legal, o sea, no existen reglas que vengan de un sistema de dominación legal, sino que son más bien tradicionales, de orden moral. Y el que se haya inmerso en un mundo capitalista en donde existe un orden legal, una división de clases, un orden económico que obliga a un esfuerzo
de trabajo a cambio, una remuneración a cambio, eh, eh, para lograr sus objetivos, eh, es algo bastante, no sé, el solo pensar de que hay una aldea. Bueno, yo sé de que es una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero el solo pensar de una sociedad alejada de todo eso me causa intriga de saber qué será de ellos, la verdad. Gracias. No, y tomando en cuenta otro punto, otro aspecto de la película es que de alguna forma hacen referencia un poco al socialismo, porque se basan en una sociedad sin dinero e incluso los del consejo creen que el dinero no es la solución. Incluso en una parte de la película el jefe del consejo dice que el dinero destruye a su padre, entonces como que por eso él creó también esa aldea para que la gente solo viva con los insumos básicos, digamos, pero eso también es contraproducente porque lo podemos ver claramente en el momento de que se enferman y hacen falta tantas cosas y es como uno de los puntos malos de esta utopía que podría ser el socialismo. Eso ya es entrando como a un terreno político, económico, pero sí también se me hizo como bastante similar a esa utopía que nos quiere presentar esa rama de la ideología de izquierda. Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Ortega y a mí me gustaría respaldar lo que dice mi compañero José Navarro. Y además de socialismo, esto es lo que el profesor y politólogo Alberto Mansuetti definiría como estatismo. Y vemos en la película cómo dentro de esta comunidad, dentro de esta aldea, hay un grupo de gente que tiene un rango más alto que los demás por ser, digamos, los mayores de la aldea, las personas más grandes, y digamos, debido a esta cualidad, se adjudican el derecho de decidir por la vida de los demás. Y es algo que vemos, como decíamos, contrastado en la actualidad. Bueno, los líderes actualmente se dedican a crear, no voy a, bueno, toman un problema real y lo expanden de gran medida a manera de crear un miedo, un mayor miedo de lo que en realidad es, digamos. En esta película se ve reflejado cuando los miembros del consejo nos revelan que ellos son los que crearon el mito de las criaturas, ellos son los que mantienen este mito vivo con tal de mantener encerrada a la población en esta burbuja, ¿no? En esta utopía. Y digamos, es aquí donde entra el tema, por ejemplo, que lo podemos contrastar con la realidad. Yo no sé si mis compañeros lo notan, encontrarán un paralelismo con el año 2020, ¿no? Que los gobernantes usaron la pandemia como un pretexto para mantenernos encerrados. Digo, podemos verlo reflejado. ¿Qué es lo que usaban qué es lo que usaban en la película para protegerse de estas criaturas, ¿no? Capas amarillas, que es lo que utilizamos nosotros. Nos dijeron que hay que usar mascarillas. Ojo, no estoy diciendo que la pandemia sea falsa como tal, pero la contrasto digamos, los aldeanos vivían con la idea de que más allá del bosque había criaturas que les hacían daño, había un peligro inminente si ellos cruzaban el bosque. Y en parte es cierto, ¿no? Los miembros del consejo lo que quisieron simbolizar, me imagino, era el peligro que se vivía en la sociedad, en la ciudad, de la cual ellos decidieron dejar de ser parte. Entonces toman un peligro real y hacen esta mitificación del miedo para mantener a su población controlada, ¿no? Gaby, eso es lo que Hola, yo decía. soy Pablo. Perdón, Fabio. Habla. Hola, yo soy Pablo Monzón. Yo quiero plantear algo diferente, tomando un poco de lo que decía mi compañero Edwin, de la utopía, que ellos vivían en una utopía donde los del consejo no querían que hubiera maldad ni nada malo, por eso le mantenían en secreto a la población todo lo que pasaba en realidad. Haciendo una referencia a un problema que Maquiavelo se plantea, si el humano nace siendo malo o se vuelve malo al nacer, vemos cómo no siendo una población o un poblado donde prácticamente no había maldad, así como quería el pueblo, los del consejo que hubiera,
Entonces, ¿cómo es que él logró ingeniársela o maquinar pensamientos o incluso llegar al punto de intentar quitarle la vida a la persona que quería, la persona que él más quería, que en este caso era Lucius? Em, Estaba viendo algunos comentarios acerca de la película que algunas veces que se piensa de que él lo hizo porque estaba celoso de que él se iba a casar con Abby. Y lo hizo y un montón de cosas hacen referencia al amor que se tiene, por así decirlo, estos seres humanos, por así, toda la utopía en sí la crean por el supuesto amor que le tenían a una persona que falleció. Pero yo creo que es un amor muy, ¿cómo ponerlo? Como intenso o psicópata hasta algún punto, el querer que solo se haga una cosa de una sola manera. Y ahí es donde yo veo tres formas al menos de cómo demostraron el amor ahí. Una de ellas es como el amor de Kelly hacia su hermana Ivy, porque prácticamente ella se quedó con el amor de la vida de la hermana mayor, y ella le dice que está bien, que se queden con él, porque si su hermana es feliz, ella es feliz. Otra forma es como es el amor que le tiene Ivy a Lucius, porque ella, sabiendo que va a morir, puesto que también es ciega y sabe que cualquiera que entra al bosque va a morir, se decide y prácticamente se le impone a su padre y le dice que ella va a ir, porque si muere Lucius, ella muere. Entonces el padre no le queda de otra, ahí muestra otro tipo de amor familiar, que es revelarse al consejo y decirles que él va a dejar que ella vaya, porque ellos son como el futuro y él ve en ella algo que, como la persona que él cuidó y crió más que cualquiera de sus hermanas, porque ella era la más indefensa, por así decirlo, puesto que nació ciega. Y el tercero, como decíamos, era el amor de Noah, que es un amor enfermizo, que llegó al punto de matar, de tener pensamientos malvados en una sociedad donde supuestamente no habrían esos pensamientos. Yo quería agregar también, mi nombre es Kristen Ermenger, y quería agregar cómo los sentimientos y las emociones pueden llegar a ser tan profundas que consumen a la persona. Es decir, con los ejemplos que él estaba dando, cómo Noah mató a la persona que él quería, pero fue por los celos y fue porque estaba tan consumido en esos sentimientos. También como Ivy fue al bosque y no tuvo miedo de ir aunque hubiera peligro y todo eso porque estaba estaba enamorada pues y era más poderoso, se podría decir, el amor que él tenía al miedo. También el miedo, como puede ser una emoción, también consume a las personas y por eso hicieron esa idea de tener a la gente encerrada y crear monstruos para darles ese miedo a ellos también, ¿verdad? Y pues tomando en cuenta también lo que decía Gaby hace rato del paralelismo entre la pandemia y lo que pasa en la película, yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con él, porque creo que yo también pensé lo mismo cuando lo vi, y no estoy diciendo que tampoco que la pandemia no existe, que el virus no existe, sino que como en la película sucede, o sea, se trata de exagerar a la máxima expresión lo que está sucediendo, tanto en la película como en la vida real, porque, o sea, tal vez sí quieren evitarle muchas cosas malas, pero eso de evitar tampoco es la solución, porque igual de la misma manera, aunque eviten un montón, están pasando también muchas cosas malas adentro. Y, por ejemplo, o sea, si no hubiera sido hija del mero matotero del consejo, ni la hubiera dejado salir, ni la hubiera dejado ir por medicamentos y el Lucio se había muerto. Porque saber cuánta gente se ha muerto, o se había muerto ya en la aldea porque no había medicamento. Y otra cosa también, tocando ese tema, es que la película en sí pierde como un poquito, o sea, hablando de emociones, la película pierde un poquito como el realismo, como comentaba mi compañero César, porque hay tanta gente, o sea, porque hay tanta gente y solo los del consejo saben la verdad. ¿En qué momento engañaron a la gente para traerlas a la aldea? ¿Y por qué hay tantos niños ya? Porque hay un montón de niños. Y se supone que Lusus y la Avi nacieron ahí adentro. Entonces, ¿cuántos años tenían? ¿Como 17? Porque igual, si se dan cuenta, en la foto que sacan al final de la caja, están los del consejo. Y, o sea, no es como que haya pasado tantos años.
si mucho, unos 10 años, 20 años, pero o sea, en 10, 20 años no puede haber hasta gente adulta, porque incluso hasta había gente adulta dentro de la aldea. Entonces no sé qué opinan ustedes acerca de eso. Quería agregar cómo en el Consejo mantuvo ignorante a toda la población de esa utopía. Es algo que vemos en los gobiernos de hoy en día, que quiere mantener ignorante a la población para que no se genere un cambio y para que prácticamente no mejore el país, sino que sigan los mismos problemas mientras ellos prácticamente viven como viven de los impuestos, siempre son las mismas personas y se mantienen ahí en el puesto, no dejan que haya un cambio, siempre tratan que la población mantenga una ignorancia. Sí, una cosa que me parece importante destacar es que tanto han manipulado los líderes, como dicen, manipularon tanto al gobierno para que no sobrevolaran helicópteros, ni aviones, ni nada de eso, que tanto manipularon también a la gente para que creyera de que sí estaban viviendo en el año finales del siglo XIX, creo que era 1890 y algo, creo que 97, gracias, cuando afuera era 2004, que tanto manipularon a la gente adentro y la hicieron temer para, para poder controlarla. También otra cosa es que al final tal vez sí había bastante gente porque eh, llegaron incluso al incesto, podríamos hacer una teoría ahí, y por eso hay mucha gente de que, por ejemplo, Abby que es ciega y Noah que es un poco, que no tiene las capacidades mentales de todas las personas. O sea, me pareció un punto curioso. Yo tengo un punto aparte, alejándonos un poco de lo que hemos comentado, el tema de las cajas fuertes, que si lo vemos así como algo que podemos relacionar a nuestro día a día, podría ser como nuestros secretos que tenemos en lo más profundo de nuestro ser, que muchas veces no los sacamos a la luz, tenemos miedo a que salgan, o porque no nos gusta o algo así, no lo sacamos a la luz, pero hay que darse cuenta que incluso en el final de la película está el papá de Ivy y la mamá de Lucius en su casa y abren la caja, así como diciendo de que no es bueno guardarse las cosas para uno mismo porque lo único que conseguimos es hacernos daño a nosotros mismos. Sí, y en uno del aspecto filosófico, yo siento que la película nos enseña a confrontar nuestros miedos, ya que los miedos de las muertes familiares que ellos tuvieron los llevaron al extremo de encapsularse fuera de todo. Entonces siento que filosóficamente nos expone, como decía Pablo, a superar nuestros miedos, a confrontarnos a nosotros mismos y a lo que pasa en la sociedad y cómo la sociedad va avanzando. Eso es muy cierto, y ya como llegando al final de nuestra charla, pues como conclusiones finales tenemos la conclusión mitológica. La conclusión mitológica sería básicamente cómo a veces los líderes religiosos infunden miedo, o sea, infunden miedo de seres superiores o seres irreales, porque se dan cuenta de que infundir miedo como de un choque de ideología ya no funciona. O sea, podríamos tomar de ejemplo como la Revolución Francesa, en la que los del pueblo francés se cansaron de tanta corrupción por sus gobernantes y hicieron la revolución, entonces tuvieron que utilizar la religión para meterle miedo de otra manera. Esto sería como una conclusión como mitológica y tomando en cuenta la religión y tomando en cuenta la política, también lo que mencionábamos con Gaby, como hacer un poco de referencia a la utopía del estatismo, del comunismo y todo eso, y tomando como en cuenta de la ideología, es como qué está bien y qué está mal, o sea, de qué bando te pones, o sea, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el consejo? Y esas como que serían las conclusiones finales, no sé si alguien quiere agregar algo más. Una Yo cosa que solo toca, también me... adelante. Dale, Pablo. Y una cosa que quería decir es la frase, ¿verdad? Que se menciona más, o sea, más seguido, que es la frase de a veces no hacemos cosas que queremos hacer para que los demás no sepan que queremos hacerlas, que es una frase así como que la más destacada que deja la película en sí. Yo también tenía otra frase que también cabe rescatar, que es: el mundo se mueve por el amor y se arrodilla ante su grandeza. Y
prácticamente ellos hicieron que las personas se arrodillaran ante sus grandezas porque por el amor que sentían por las otras personas al querer hacer esta utopía. También una cosa que transmite mucho la película a lo largo de la historia es incomodidad, por así decirlo, por cómo actúa toda la gente y sentís desde varias, tal vez no desde el inicio, pero sí en algún punto de que hay algo malo en la aldea, hay algo que está pasando, que hay algo que no nos están contando. Y después se nos revela que efectivamente los líderes son los que están controlando todo. Entonces, creo que esto sería todo y pues gracias licenciada, espero que llegue al final del video y fuimos el grupo 11 y hasta pronto.